Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Estamos transitando adecuadamente en el proceso electoral o hay luces que están apagadas en expectativa de que esclarezcan acontecimientos que no los deseamos? Ojalá estemos especulando, ¿no? Eche la verdad, mi coronel. Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Diego, Fabricio, Eduardo, que se encuentran como parte del panel. Primero, antes de contestar su pregunta, Gonzalo, yo quisiera referirme a lo que usted acaba de indicar al inicio. Hace unos días atrás, la Secretaría Nacional de Inteligencia, y me refiero específicamente al tema periodístico, la Secretaría Nacional de Inteligencia reclutó nuevamente, hizo un llamado a 60 personas de inteligencia militar y de inteligencia policial. Dentro de ellos está el famoso curita que andaba vigilando por ahí, por San Francisco, para fortalecer equipos de vigilancia. Lo único que les digo a los señores de la SENAIN es que este gobierno está saliendo. ¿Qué podemos hacer los periodistas? No, espérese. Aquí el tema es decirles, señores, muy frontalmente, que este gobierno está saliendo. Y el próximo gobierno que ingrese, lo primero que va a hacer es fiscalizar todas estas acciones de esta Secretaría de Inteligencia. Y todo el personal que estuvo trabajando en este tipo de atropellos a las libertades en base a seguimientos a periodistas y a funcionarios que están en la oposición serán judicializados cada uno de ellos. Eso es la primera parte. La segunda parte, usted acaba de nombrar una cosa que es sumamente importante. Por parte del Departamento de Estado hay un sinnúmero de investigaciones que se están cursando con relación a temas vinculados a procesos de corrupción claramente definidos. Pero señores, les pongo solo a meditar en lo siguiente. ¿Ustedes creen, ecuatorianos, que esto es una improvisación? ¿Lo que ha pasado es una improvisación total? No, señores. ¿Por qué digo que no? Recordemos hechos puntuales. La unidad de lavado de activos, que era una unidad independiente del Estado ecuatoriano, pasó a formar parte del Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? ¿Para investigar o para tapar? Primera gran interrogante que planteo yo. Segunda, todos estos contratos y supercontratos que se han hecho en el área petrolera. Anteriormente recordemos que el jefe del Comando Conjunto era parte de estas comisiones. Y luego ¿qué hicieron? Le sacaron a este señor y dijeron que no, que ya el área petrolera no es un área estratégica. Por lo tanto, solo lo maneja el estamento político. Y ahí tenemos los resultados de lo que ha sido. ¿Qué va a pasar en el proceso electoral? El momento que se compruebe no solo estas cosas, porque yo sí quisiera que le pregunten, y no lo hicieron los periodistas, al señor Capaya, lo siguiente: ¿qué hacía el señor en Qatar? Ya sé que fue de visita allá a Qatar, pero ¿qué hacían los otros funcionarios? ¿Qué fueron a hacer allá? ¿Cuánto depositaron en las cuentas en Qatar, en Hong Kong y en Bielorrusia? Aquí las cosas hay que ser concretas. Por eso es el temor gravísimo de que entremos a fiscalizarle. Y desde la Asamblea el señor Correa sabe muy bien a dónde voy a apuntar. Y él sabe perfectamente en dónde le voy a colocar los haces para que él rinda cuentas al Estado ecuatoriano. Pero, ¿qué es lo que va a pasar, Gonzalo? Lo que va a pasar es que en la desesperación puede cometerse un sinnúmero de situaciones completamente nefastas para la democracia. Y esos dos partidos políticos tenemos que estar conscientes y tenemos que estar vigilantes de que este proceso, especialmente el momento que se retiran y se llevan hacia las 1818 juntas de escaneo, tengan que ser supervisadas por la población y por todos los partidos políticos. Esa sería la transparencia que estamos necesitando. Pero Diego, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento según el movimiento Creo? Sí, Gonzalito, buenos días, un gusto estar aquí con usted, con los amigos en la mesa de trabajo también. Yo pienso que la mafia se peleó, es decir, eso está claro. Entonces, obviamente se están lanzando los dardos, unos les señalan de corruptos, ladrones, los otros les dicen drogadictos y una serie de cosas se tratan de descalificar. Esto hemos visto en las novelas que están de moda ahora, las colombianas, la muñeca, la mafia y este tipo de cosas. Sin embargo, se trata aquí de preservar, de cuidar, de proteger los recursos del pueblo ecuatoriano y en eso nos encontramos, creo. Guillermo Lasso ha sido muy claro.
el responsable político de lo que está pasando tiene nombre y apellido, es Jorge Glass Espinel. Yo lo vengo diciendo y manteniendo. ¿Pero responsable de qué? El responsable político, pero yo voy a llegar más allá. Eso ha dicho Guillermo Lasso, lo dijo últimamente en una rueda de prensa, pero yo desde el 8 de noviembre estoy pidiendo la información al propio Glass. Todavía en ese momento, en esas fechas, estaba en funciones, no en vacaciones, como vicepresidente de la República. Desde el día 1 de la Revolución Ciudadana, que van 10 amargos años, fue parte de los sectores estratégicos, primero como presidente del Fondo de Solidaridad, luego fue ministro del gabinete, ministro coordinador y finalmente vicepresidente de la República, siempre segundón, pero siempre a cargo del Frente de Áreas Estratégicas. Por decreto presidencial, obviamente, es nombrado responsable de las áreas estratégicas y no es tan sencillo. Alguien dice, es simplemente un encargo el presidente. Sí, pues un encargo oficial a través de un decreto. Si no me equivoco, el 1010 o alguno por el estilo. Y además el estatuto de la vicepresidencia. ¿Pero a dónde apunta usted, asambleísta? En que el responsable de esto es Jorge Glass. Es decir, ¿quién autoriza? Responsable de ocultar, Pero claro, de no permitir que se investigue. El 7 de diciembre solicito la comparecencia de Jorge Glass. La señora presidente de la Comisión de Fiscalización ha dicho que es un santo. Y claro, en la tarde le vemos que María José Carrión, vestida de verde, le canta al señor Glass. Eso está en las redes sociales el mismo día que salió aquí en su emisora, mi estimado Gonzalito, diciendo que ella está ocupada en campaña política, pero que Glass es un santo. Y en la tarde le está cantando en algún mercado del centro de la ciudad. Entonces, fíjese usted, se crea la empresa pública Petroecuador con decreto 315 en 2010. Tres miembros del directorio, el ministro de Hidrocarburos o su delegado, el secretario de Planificación o su delegado y el delegado del presidente con nombre y apellido, Jorge Glass Espinel. Insisto. Luego tenemos 2 gerentes generales presos, gerentes generales de Petroecuador, el señor Calvo Piña, al que se le cae la plata del cielo, y al señor Alex Bravo, que supuestamente se hizo millonario vendiendo cobijas en Esmeraldas, en la cálida Esmeraldas. ¿No es cierto? Pero son 2 que están bajo la administración de ese directorio que hace parte el señor Jorge Glass Espinel. Más grave, yo estoy mañana entregando los resultados de 2 informes, de 2 exámenes de la Contraloría que es amiga de los revolucionarios. Ahí dice claramente, para utilizar los términos que le gusta al presidente de la República saliente, ahí hay temas chuecos en la comercialización del crudo ecuatoriano entre Petroecuador y Petrochina. Está prohibido por la ley nacional que haya intermediarios en la venta, en la comercialización del petróleo ecuatoriano. Sin embargo, aparecen intermediarios, uno de ellos, el primo hermano del exministro Poveda, Bayardo Poveda. Él es el vendedor del petróleo ecuatoriano, entre otros, a la empresa Taurus a un señor Cadena, y Cadena que habrá hecho, aparte de hacerse millonario con el crudo de los ecuatorianos. Ahí ya hay configurada un delito. ¿Qué le parece, doctor Betancur, esta situación? ¿Han conversado dentro de Avanza? Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Diego, Mario. Bueno, precisamente decir que, y empezando desde un inicio, mi solidaridad completa contigo, Gonzalo. La libertad de expresión es el mayor acto de rebeldía que puedes hacer y que lo has hecho durante estos 10 años de una revolución fascista que se ha llevado prácticamente todas las libertades. Segundo, estamos frente a un proceso electoral sumamente grave donde existe un árbitro pagado, existe un traje a la medida hecho durante estos 10 años y que provocaría en un futuro que cualquier abusivo, si no tenemos una asamblea independiente, haga o deshaga lo que ha hecho el presidente. ¿Ok? Y también tenemos una barra brava de la 35, que precisamente es la misma barra brava que te sujeta y te cae a puñetes y es justicia correísta. Precisamente nos enfrentamos en estos 10 años a lo que constituye la decadencia de la democracia, donde los poderes económicos se han desbordado
y los poderes políticos han sido invadidos, donde la revolución ha superado incluso a la derecha y a la partidocracia y un centro extremo que se ha desvanecido con ideas claras y equilibradas. Te puedo decir que desde Avanza, Fabricio Betancur, que empezó el 18 de noviembre del 2016, que empezó precisamente con una organización que tuvo el llamado porque estuve en España y me dediqué a todo lo que fue el activismo político, fundando los 4 Pelagatos, por lo cual yo fui nominado en Washington con los Victory Award como las mejores campañas de ataque durante el 2016. Precisamente estamos ahí, vamos a estar en la lucha y no nos hemos quedado quietos. Yo soy parte de esa generación de los millennials que nacieron en los 80 y que son parte de los que ya empezaron en las calles y que estuvimos con la ciudadanía frente a la embajada de Estados Unidos presentando un pedido para saber los nombres de Odebrecht. Nosotros ya sabemos quién es Alibaba ecuatorianos, ya sabemos quiénes son los 40 ladrones, no todavía. Perdón, los 35 ladrones, y estoy siendo irónico. Y bueno, el día de ayer también estuvimos en un acto de unidad precisamente con el Partido Sociedad Patriótica y también con Marjorie Chávez y Sociedad Patriótica Raúl Mora, una invitación que recibí de jóvenes que fuimos como asambleístas a hacer una petición formal a la fuente, a la Embajada Americana, con el fin de conocer esos 35 nombres, perdón nuevamente, y estoy siendo irónico, esos 40 nombres que están robando prácticamente o saqueando el país y nos tienen ahora en esta incertidumbre. Sí. Va a ser muy difícil. A ver, ¿qué pasaría con todo el proceso electoral? Esa es la interrogante y es bueno que meditemos todos los ecuatorianos en aquello antes de, no después de. Porque lo contrario sería un estallido social, vuelvo y repito, de condiciones muy graves para la República. Tenga la bondad de asambleísta. Sí. No me quiero imaginar qué podría suceder. Sin embargo, está ya es público. La corrupción ya es pública. ¿Quién tiene que ver? ¿Quién está relacionado? Yo insisto, y gracias César Montúfar por esas palabras, yo insisto, yo voy a entregar mañana 2 informes de Contraloría, no son informes de Capaya, no es una investigación de un investigador o periodista desacreditado por el gobierno por decir la verdad, no, es la Contraloría. Y ahí habla claramente que existe, por utilizar términos del presidente saliente, existen cosas chuecas. No se puede vender con intermediarios del crudo ecuatoriano. Eso llega inclusive a configurarse como una posible traición a la patria. Los ecuatorianos, todo el pueblo ecuatoriano dejó de percibir entre 3 y 4 dólares por barril de petróleo. Porque un señor o una familia, en este caso Poveda, con la veña de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, y en conocimientos de causa del señor Glass, comercializaron el petróleo más barato a la comercializadora, a quien hizo de vendedor del Estado ecuatoriano, que es la parte privada. Por lo tanto, claro, no existe la figura de que un candidato, hombre o mujer, puedan renunciar a esta candidatura. Sin embargo, a partir del 19, que se terminan la campaña con las elecciones y seguramente los resultados, pues ahí tendremos que seguir lo que manda la Constitución y la ley para poder procesar a estos sospechosos de corrupción. Y digo yo, claro, tendrá que haber la presión ciudadana, porque yo no confío en el fiscal, no confío en el control político desde la Asamblea Nacional, porque quien está a cargo de la Comisión de Fiscalización canta y baila con Glass, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tener que tomar otras medidas. Yo creo que tenemos en Centroamérica un gran ejemplo cuando participó una fiscalía seria con el trabajo y con el apoyo de Naciones Unidas se logró quitar de su posición de presidente de la República, hablo de Honduras, y luego subió su vicepresidente y también esta comisión de fiscalización pudo comprobar que esta señora estaba también involucrada en actos de corrupción.
Bueno, Honduras está ahora encaminada a la democracia, tratando de transparentar las cuentas públicas, y eso tendrá que pasar en el Ecuador. Claro, nuestra ventaja es que el 19 de febrero, a pocos días, los ciudadanos, los ecuatorianos, nos expresaremos en las urnas y claro, deberemos controlar, vigilar, proteger la expresión popular para que haya un cambio de gobierno y por fin poder tener una mejor estructura legislativa, más equilibrada, democrática, que respete la ley con acuerdos mínimos, sobre todo esto de sacar de la crisis económica, del desempleo y por supuesto iniciar las investigaciones transparentes y necesarias en todas las sospechas de corrupción. Son miles de millones de dólares, solo para citar un ejemplo. En el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que adeuda el gobierno ecuatoriano a esta entidad que es de los afiliados, les guste o no a los socialistas del siglo XXI, le deben ya 13.500 millones de dólares, 13.500 millones de dólares solo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más todos los miles de millones de dólares que ha generado el crudo ecuatoriano en la época en donde mayor precio ha tenido justamente el petróleo. Pues estamos hablando de una corrupción nunca antes vista, y tendremos que llegar a resultados positivos para el pueblo ecuatoriano que ha sido irrespetado por el gobierno del socialismo del siglo XXI. Así es que la mejor parte, creo yo, mi estimado Gonzalo y amigos, es que debamos elegir bien. Sabemos quiénes fueron aliados de este gobierno, sabemos quiénes estuvieron a cargo de los diferentes estamentos y los diferentes frentes sensibles del Estado ecuatoriano, sabemos en dónde están la corrupción y los focos de corrupción. Así es que, claro, tenemos que elegir al hombre más preparado para poder dirigir este país y que lo ha demostrado. Y ese, desde mi punto de vista, siempre será Guillermo Lasso, las listas 21 y, por supuesto, la legislatura necesaria para que, con la experiencia y la capacidad, sin pelos en la lengua, para fiscalizar e investigar la corrupción en este país.